Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol apenas asomaba por mi ventana cuando abrí los ojos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No era para menos, después de tanto tiempo soñando con este momento, por fin había llegado el día de mi boda. Me quedé unos minutos más en la cama, saboreando la mezcla de nervios y emoción que me invadía. Lucía, despierta ya. Hoy es el gran día, escuché la voz de mi mejor amiga, Sofía, que entró como un torbellino en mi habitación. Su entusiasmo era contagioso, y no pude evitar sonreír mientras me levantaba. El apartamento que compartíamos en el centro de Madrid bullía de actividad. Mi madre ya estaba en la cocina, preparando un desayuno ligero para todas. «Tienes que comer algo, mi niña», insistió, poniendo frente a mí un plato con tostadas y fruta fresca. Asentí, aunque el nudo en el estómago apenas me dejaba probar bocado. Mientras desayunábamos, no podía dejar de pensar en Alejandro, mi futuro esposo. Nos conocimos hace 5 años, en la Facultad de Derecho. Él estaba en su último año y yo apenas comenzaba. Fue un flechazo instantáneo, de esos que solo pasan en las películas. Desde entonces, habíamos sido inseparables. Alejandro era todo lo que siempre había soñado: inteligente, divertido, cariñoso y sobre todo, mi mejor amigo. Las horas siguientes pasaron en un borrón de peluquería, maquillaje y vestidos. Mi madre no paraba de llorar cada vez que me miraba, y yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no unirme a ella. «Estás preciosa, mi amor», me dijo por enésima vez, arreglando un mechón rebelde de mi peinado. Cuando por fin llegó el momento de ir a la iglesia, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. El trayecto en coche fue silencioso, cada una perdida en sus pensamientos. Al llegar, vi a mi padre esperándome en la puerta. Su mirada de orgullo y emoción casi me hace llorar. «¿Lista, princesa?», me preguntó, ofreciéndome su brazo. Respiré hondo y asentí. Las puertas de la iglesia se abrieron, y la marcha nupcial comenzó a sonar. Todos los invitados se pusieron de pie, y pude ver sus rostros sonrientes mientras avanzaba por el pasillo. Pero yo solo tenía ojos para una persona: Alejandro. Allí estaba él, esperándome en el altar con esa sonrisa que me derretía. Se veía tan guapo con su traje negro, tan elegante y seguro de sí mismo. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento, todo lo demás desapareció. Solo existíamos él y yo, y la promesa de un futuro juntos. Pero entonces, algo cambió. Vi cómo la expresión de Alejandro se transformaba. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de dolor y culpa. Mi corazón dio un vuelco. Algo no estaba bien. Antes de que pudiera llegar al altar, Alejandro dio un paso adelante. El silencio cayó sobre la iglesia como una losa. Y entonces, pronunció las palabras que destrozarían mi mundo: «Lo siento, Lucía. No puedo casarme contigo». El tiempo se detuvo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Alejandro resonaban en mi cabeza, pero no podía entenderlas. ¿Cómo que no podía casarse conmigo? ¿Qué estaba pasando? «Alejandro», que logré balbucear, mi voz apenas un susurro. Él se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, por favor. Acabo de recibir un diagnóstico. Tengo cáncer, Lucía. Es terminal». El mundo a mi alrededor se desvaneció. Las voces de los invitados, el murmullo de sorpresa y confusión, todo se volvió un ruido de fondo. Solo podía ver a Alejandro, el hombre que amaba, diciéndome que se estaba muriendo. ¿Cuándo? ¿Cómo?, intenté preguntar, pero las palabras se me atascaban en la garganta. «Me lo dijeron hace unos días», respondió Alejandro, su voz quebrándose. No sabía cómo decírtelo. Pensé que podría seguir adelante con la boda, que podríamos tener al menos este día. Pero no puedo hacerte esto, Lucía. No puedo atarte a mí sabiendo que no me queda mucho tiempo. Quería gritar, quería sacudirlo y decirle que no me importaba, que lo amaba y que estaría con él hasta el final. Pero el shock era demasiado grande. Me quedé allí, inmóvil, mientras veía cómo el hombre de mi vida se alejaba de mí en el día que debería haber sido el más feliz de nuestras vidas. Los siguientes minutos fueron un caos. Mi familia y amigos me rodearon, tratando de consolarme, pero yo no podía procesar nada de lo que estaba pasando. Vi a Alejandro hablando con sus padres, vi las lágrimas en los ojos de su madre, la expresión de dolor en el rostro de su padre.
No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente reaccioné. Me di cuenta de que seguía de pie en medio de la iglesia, con mi vestido de novia y rodeada de gente que no sabía qué hacer o decir. Fue Sofía quien finalmente me sacó de allí, llevándome a una pequeña habitación lateral. Lucía, mírame, me dijo, tomando mi rostro entre sus manos. Respira, ¿vale? Estoy aquí contigo. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a caer. Lloré como nunca antes había llorado en mi vida. Lloré por el futuro que acababa de perder, por el dolor de Alejandro, por la injusticia de todo. Las horas siguientes pasaron en una especie de neblina. Recuerdo vagamente a mi madre ayudándome a quitarme el vestido de novia, a mi padre hablando con los invitados, disculpándose y explicando la situación. Recuerdo a la madre de Alejandro, Isabel, acercándose a mí con los ojos enrojecidos. Lo siento tanto, cariño, me dijo, abrazándome. Alejandro, él solo quiere protegerte. Pero sé que te ama más que a nada en este mundo. Quería preguntarle más, saber todos los detalles, pero no encontraba las fuerzas. Me sentía completamente agotada, física y emocionalmente. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en la cama mirando el vestido de novia colgado en el armario. Parecía una burla cruel del destino. Sofía se quedó conmigo, sin decir nada, solo ofreciéndome su presencia y su apoyo silencioso. ¿Qué voy a hacer ahora?, le pregunté finalmente, mi voz ronca de tanto llorar. Sofía me abrazó fuerte. Por ahora, solo respirar, Lucía. Mañana pensaremos en el siguiente paso. Estoy aquí contigo, ¿vale? Asentí, agradecida por su amistad. Pero en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. El día que debería haber marcado el comienzo de mi vida con Alejandro se había convertido en el día que todo cambió. Y yo no tenía ni idea de cómo iba a enfrentar lo que vendría después. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, repasando cada momento de los últimos días, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. ¿Había estado Alejandro más callado últimamente? ¿Más distante? ¿Cómo no me había dado cuenta de que algo andaba mal? Con la llegada del amanecer, tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba hablar con Alejandro, entender qué estaba pasando realmente. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje: necesitamos hablar. Por favor. La respuesta llegó casi de inmediato: lo sé. Te veo en nuestro café en una hora. Me vestí mecánicamente, sin prestar atención a lo que me ponía. Cuando llegué al café donde solíamos reunirnos todos los domingos, Alejandro ya estaba allí. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una palidez que antes no tenía. O tal vez siempre había estado ahí y yo no lo había notado. Hola, dije, sentándome frente a él. Hola, Lucía, respondió, su voz apenas un susurro. Yo, no sé ni por dónde empezar. Por el principio estaría bien, dije, tratando de mantener la calma. ¿Cuándo te enteraste exactamente? Alejandro suspiró profundamente. Hace 2 semanas. Fui al médico por unos dolores de cabeza que no se me quitaban. Pensé que era estrés por la boda, por el trabajo. Pero los análisis mostraron algo más. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces?, pregunté, sintiendo cómo la ira comenzaba a mezclarse con el dolor. Porque te amo, Lucía, respondió, sus ojos llenándose de lágrimas. Y soy un cobarde. No quería ver el dolor en tus ojos. No quería que los últimos momentos que pasáramos juntos estuvieran manchados por esto. ¿Y crees que esto es mejor?, casi grité, atrayendo la atención de las pocas personas que había en el café. Bajé la voz. Alejandro, prometimos estar juntos en las buenas y en las malas. ¿Cómo pudiste pensar que preferiría no saber? Lo sé, dijo, pasándose una mano por el pelo. Me equivoqué. Pero Lucía, tienes que entender. No puedo pedirte que pases por esto conmigo. Eres joven, tienes toda una vida por delante. No quiero que la pases cuidando de un enfermo terminal. Esa debería ser mi decisión, ¿no crees?, respondí, sintiendo como las lágrimas volvían a correr por mis mejillas. Te amo, Alejandro. No me importa si nos quedan 50 años o 5 meses. Quiero estar contigo. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía. Lo siento tanto, mi amor.
He sido un idiota. Nos quedamos así un rato, en silencio, nuestras manos entrelazadas. Finalmente, logré hacer la pregunta que más temía. ¿Cuánto tiempo? Los médicos dicen que unos 6 meses, tal vez un año con tratamiento, respondió Alejandro, su voz quebrándose. Pero no es seguro. Podría ser menos. Sentí como si me hubieran dado otro golpe. 6 meses. Un año como mucho. Era tan injusto. Teníamos tantos planes, tantos sueños. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, más para mí misma que para él. No lo sé, admitió Alejandro. Pero sé que no quiero pasar ni un día más lejos de ti. Sí, si aún me quieres, claro. Lo miré a los ojos, esos ojos que me habían enamorado desde el primer día. Claro que te quiero, tonto. Eso no ha cambiado. Esa tarde, volvimos juntos a casa. Llamamos a nuestras familias, les explicamos la situación. Hubo lágrimas, abrazos, promesas de apoyo. La madre de Alejandro, Isabel, me abrazó durante lo que pareció una eternidad. Gracias por no abandonarlo, me susurró al oído. Sé que no será fácil, pero estamos juntos en esto. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Entre citas médicas, discusiones sobre tratamientos y momentos de pura desesperación, también hubo instantes de alegría y amor tan intensos que dolían. Alejandro y yo decidimos aprovechar cada segundo que nos quedaba juntos. Una tarde, mientras estábamos tumbados en el sofá viendo una película, Alejandro se volvió hacia mí con una sonrisa traviesa. ¿Sabes? Creo que deberíamos casarnos. Lo miré sorprendida. Pero, ¿estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió. Sé que no será la boda que planeamos, pero no quiero irme de este mundo sin haberte llamado mi esposa al menos una vez. Y así, 2 semanas después de lo que debería haber sido nuestra boda original, nos casamos en una pequeña ceremonia en el jardín de sus padres. No hubo vestido blanco ni marcha nupcial, solo nosotros, nuestras familias más cercanas y una promesa de amor eterno que, aunque breve en tiempo, sería infinita en intensidad. Los meses que siguieron fueron los más difíciles y hermosos de mi vida. Vi cómo el cáncer iba consumiendo poco a poco al hombre que amaba, pero también fui testigo de su fuerza, su valentía y su amor incondicional. Alejandro luchó con todo lo que tenía, sometiéndose a tratamientos agresivos que lo dejaban agotado pero nunca derrotado. Hubo días oscuros, días en los que el dolor era tan intenso que Alejandro apenas podía moverse. En esos momentos, me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano y recordándole todos los momentos felices que habíamos compartido. Le hablaba de nuestro primer beso, de aquella vez que nos perdimos en Toledo y acabamos los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida con Alejandro se había transformado en una montaña rusa de emociones, alternando entre momentos de esperanza y desesperación. Cada mañana, al despertar, mi primer pensamiento era para él: ¿cómo se sentiría hoy? ¿Habría pasado una buena noche? ¿Tendría fuerzas para levantarse? A pesar de los altibajos, Alejandro mantenía una actitud positiva que me asombraba. Cada día contigo es un regalo, Lucía, me decía a menudo, con esa sonrisa que me había enamorado desde el principio. Yo intentaba ser fuerte por él, pero había noches en las que, escondida en el baño para que no me oyera, lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Isabel, mi suegra, se había convertido en un pilar fundamental durante este tiempo. Desde el principio, nos había apoyado incondicionalmente. Venía casi todos los días, nos ayudaba con las tareas del hogar, preparaba comidas nutritivas para Alejandro y, sobre todo, nos brindaba ese amor maternal que tanto necesitábamos en los momentos difíciles. Eres un ángel, Lucía, me decía a menudo, abrazándome. No sé qué haríamos sin ti. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y el estado de Alejandro empeoraba, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Isabel. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, y cuando venía, parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Una tarde, mientras Alejandro dormía después de una sesión particularmente dura de quimioterapia, Isabel y yo estábamos en la cocina preparando la cena. El silencio entre nosotras era tenso, algo inusual. Isabel, dije finalmente, incapaz de soportar más esa tensión, ¿está todo bien? Te noto diferente últimamente. Ella se quedó quieta un momento, con las manos apoyadas en la encimera. Cuando se volvió hacia mí, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, una mezcla de dolor, miedo y resentimiento.
Lucía, comenzó, su voz apenas un susurro, no sé si puedo seguir con esto. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Todo esto, ver a mi hijo así, día tras día. Es demasiado doloroso. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Isabel, lo sé. Créeme que lo sé. Pero Alejandro nos necesita ahora más que nunca. Lo sé, dijo, pasándose una mano por el pelo con frustración. Pero cada vez que lo veo, cada vez que veo cómo se apaga poco a poco, siento que me estoy muriendo con él. No sabía qué decir. Por un lado, entendía su dolor. Ver a un hijo sufrir así debía ser la peor pesadilla de cualquier madre. Pero por otro lado, ¿cómo podía siquiera pensar en abandonarlo en un momento así? Isabel, dije suavemente, acercándome a ella, sé que es duro. Pero Alejandro te necesita. Nos necesita a las dos. Ella me miró, y por un momento vi un destello de la Isabel que conocía, la mujer cariñosa y fuerte que siempre había sido un apoyo para nosotros. Pero tan rápido como apareció, ese destello se desvaneció, reemplazado por una expresión que no supe interpretar. Lo siento, Lucía, dijo finalmente. Necesito tiempo. Necesito pensar. Y con eso, cogió su bolso y salió del apartamento, dejándome sola y confundida en la cocina. Esa noche, mientras Alejandro dormía, no pude evitar darle vueltas a la conversación con Isabel. ¿Realmente estaba considerando alejarse? ¿Cómo podría explicárselo a Alejandro? Él adoraba a su madre, y saber que ella no podía soportar verlo en este estado lo destrozaría. Los días siguientes fueron tensos. Isabel no volvió a aparecer, y cada vez que Alejandro preguntaba por ella, inventaba excusas, que estaba ocupada, que no se sentía bien, que vendría pronto. Odiaba mentirle, pero ¿cómo podía decirle la verdad? Una semana después de aquella conversación en la cocina, recibí una llamada de Isabel. Su voz sonaba distante, casi fría. Lucía, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en su tono me decía que esta conversación no iba a ser agradable. Claro, respondí, tratando de mantener la calma. Estaré allí en una hora. Después de asegurarme de que Alejandro estuviera cómodo y de que Sofía pudiera quedarse con él un rato, me dirigí a casa de Isabel y Antonio, mis suegros. El trayecto en coche se me hizo eterno, mi mente dando vueltas a todas las posibles razones para esta reunión. Cuando llegué, fue Antonio quien me abrió la puerta. Su expresión era sombría, y noté que había envejecido años en las últimas semanas. Pasa, Lucía, dijo, su voz cansada. Isabel está en el salón. Entré con paso vacilante. Isabel estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Cuando me vio, se enderezó, pero no hizo ningún intento de levantarse o saludarme. Siéntate, por favor, dijo, señalando el sillón frente a ella. Me senté, sintiendo como el corazón me latía con fuerza en el pecho. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente Isabel habló. Lucía, comenzó, su voz fría y distante, he tomado una decisión. No puedo seguir siendo parte de esto. Sentí como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. ¿Qué quieres decir? No puedo seguir viendo a Alejandro así. Cada visita, cada llamada, es como si me arrancaran un pedazo del alma. He decidido que lo mejor es alejarme. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Isabel, no puedes hablar en serio. Alejandro te necesita. Nos necesita a todos. Lo sé, dijo, y por un momento vi un destello de dolor en sus ojos. Pero no puedo. Simplemente no puedo. ¿Y qué se supone que le diga a Alejandro?, pregunté, sintiendo cómo la ira comenzaba a mezclarse con la incredulidad. ¿Cómo le explico que su madre ha decidido abandonarlo cuando más la necesita? Isabel se levantó abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la habitación. No lo sé, Lucía. Dile que estoy enferma, que me he ido de viaje, lo que sea. Pero no puedo seguir con esto. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Es tu hijo, por el amor de Dios. Se volvió hacia mí, y la expresión en su rostro me heló la sangre. Era una mezcla de dolor, ira y desprecio. ¿Egoísta?,
repitió, su voz peligrosamente baja. ¿Crees que es fácil para mí? ¿Crees que no me está matando por dentro? Pero no puedo, Lucía. No puedo ver cómo mi hijo se apaga día a día. No puedo soportar la idea de que pronto ya no estará aquí. Pero alejarte no va a cambiar eso, argüí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Lo único que vas a conseguir es hacer que los últimos días de Alejandro sean aún más dolorosos. Isabel se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Por un momento, pensé que había logrado hacerla entrar en razón. Pero cuando volvió a mirarme, vi que su decisión estaba tomada. Lo siento, Lucía, dijo, su voz apenas un susurro. Pero mi decisión es final. No volveré a ver a Alejandro. Y creo que lo mejor será que tú también te alejes de esta casa. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría encima. ¿Qué? Si mi hijo va a morir, yo también debo salir de la vida de esta casa, dijo, su voz quebrada pero firme. No puedo soportar verte aquí, recordándome constantemente lo que estamos perdiendo. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, que había sido como una segunda madre para mí, que me había acogido en su familia con tanto amor, ahora me estaba echando de su vida. Isabel, por favor, intenté una última vez, mi voz apenas audible. Piensa en Alejandro. Piensa en lo que esto le hará. Pero ella ya se había levantado, dándome la espalda. Ya he tomado mi decisión, Lucía. Por favor, vete. Salí de esa casa sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No solo Alejandro estaba perdiendo a su madre en sus últimos momentos, sino que yo también estaba perdiendo a la familia que había llegado a considerar como mía. El viaje de vuelta a casa fue un borrón de lágrimas y confusión. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía Isabel abandonar a su hijo de esta manera? Y lo más importante, ¿cómo iba a explicárselo a Alejandro? Cuando llegué a nuestro apartamento, Sofía me estaba esperando. Una sola mirada a mi rostro fue suficiente para que entendiera que algo terrible había sucedido. Lucía, ¿qué ha pasado?, preguntó, abrazándome mientras yo rompía a llorar de nuevo. Entre sollozos, le conté todo lo que había ocurrido en casa de Isabel. Sofía me escuchó en silencio, su rostro una mezcla de incredulidad y rabia. No puedo creerlo, dijo finalmente, cuando terminé de hablar. ¿Cómo puede hacer algo así? No lo sé, respondí, sintiéndome completamente agotada. Pero lo peor es que ahora tengo que decírselo a Alejandro. Va a destrozarlo. Sofía me tomó de las manos, mirándome directamente a los ojos. Escúchame, Lucía. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí contigo, ¿vale? Encontraremos la manera de decírselo juntas. Asentí, agradecida por tener a alguien como Sofía a mi lado en estos momentos. Pero sabía que, por mucho apoyo que tuviera, nada podría suavizar el golpe que Alejandro estaba a punto de recibir. Esa noche, mientras Alejandro dormía, me senté en el sofá del salón, incapaz de conciliar el sueño. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando una y otra vez la conversación con Isabel, buscando algo que pudiera haber dicho o hecho de manera diferente. A la mañana siguiente, cuando Alejandro se despertó, supe que no podía seguir postergando lo inevitable. Tenía que decirle la verdad, por dolorosa que fuera. Me senté en el borde de la cama, tomando su mano entre las mías. Cariño, tenemos que hablar. Alejandro me miró, y pude ver en sus ojos que ya sabía que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Es sobre mi madre? Hace días que no viene a verme. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Alejandro, tu madre, ella, ha decidido que no puede seguir viniendo a vernos. Vi cómo la confusión se dibujaba en su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿Está enferma? No, cariño, dije suavemente, sintiendo cómo se me rompía el corazón. Ella dice que es demasiado doloroso para ella verte así. Ha decidido alejarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Alejandro procesaba la información, cómo la incredulidad daba paso al dolor y luego a la ira. No, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No puede ser. Mi madre no haría eso. Lo siento mucho, Alejandro, dije, apretando su mano. Ojalá no fuera cierto.
Alejandro se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? No tenía una respuesta para eso. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar el abandono de una madre a su hijo moribundo? No lo sé, cariño, dije finalmente. Creo que el dolor la ha superado. Alejandro se quedó mirando al vacío, y pude ver cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Lo abracé con fuerza, deseando poder absorber su dolor, deseando poder hacer que todo esto desapareciera. Los días que siguieron fueron difíciles. Alejandro alternaba entre momentos de profunda tristeza y arranques de ira. Intentaba llamar a su madre, pero ella no respondía a sus llamadas. Cada vez que el teléfono sonaba y no era ella, veía como una parte de él se apagaba un poco más. Una tarde, mientras estábamos sentados en el salón, los días se arrastraban con una lentitud insoportable. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía el peso de la realidad cayendo sobre mí como una losa. El abandono de Isabel, la madre de Alejandro, había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Pero lo peor no era mi propio dolor, sino ver cómo Alejandro se consumía día a día, no solo por la enfermedad que carcomía su cuerpo, sino también por la herida emocional que su madre había dejado. Una tarde, mientras preparaba una sopa ligera para Alejandro en la cocina, escuché un ruido sordo proveniente de la habitación. Mi corazón dio un vuelco y corrí hacia allí, temiendo lo peor. Al abrir la puerta, encontré a Alejandro en el suelo, junto a la cama, intentando levantarse sin éxito. «Alejandro», exclamé, corriendo a su lado. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?» Él me miró con una mezcla de frustración y vergüenza en sus ojos. ¿Quería ir al baño? Pensé que podía hacerlo solo. Mientras lo ayudaba a levantarse y lo acomodaba de nuevo en la cama, pude sentir lo ligero que se había vuelto. La enfermedad lo estaba consumiendo rápidamente, y cada día que pasaba parecía llevarse un poco más de él. «Lucía», dijo suavemente, una vez que estuvo de nuevo en la cama, «creo que es hora de que volvamos a casa». Lo miré confundida. «Cariño, estamos en casa». Alejandro negó con la cabeza. «No, me refiero a nuestra casa. La casa de mis padres en el pueblo». Sentí un nudo en el estómago. La casa en el pueblo de Alejandro, donde había crecido, estaba llena de recuerdos felices. Pero también era el lugar donde Isabel, su madre, nos había abandonado. ¿Cómo podíamos volver allí? «Alejandro, no sé si es buena idea», comencé, pero él me interrumpió. «Por favor, Lucía. Quiero pasar mis últimos días allí, rodeado de los recuerdos de mi infancia, de los lugares que amo». Sus palabras me golpearon como un puño. Era la primera vez que Alejandro hablaba abiertamente de sus últimos días. Hasta ahora, siempre habíamos mantenido una fachada de esperanza, hablando de «cuando te mejores» y «en el futuro». Pero ahora, viendo la determinación en sus ojos, supe que había aceptado lo inevitable. «Está bien», dije finalmente, intentando que mi voz no se quebrara. «Si es lo que quieres, volveremos a casa». Los preparativos para el viaje fueron agotadores. Tuvimos que coordinar con el equipo médico, asegurarnos de tener todos los medicamentos necesarios y organizar el transporte. Sofía, mi mejor amiga, fue un apoyo invaluable durante todo el proceso. «¿Estás segura de esto, Lucía?», me preguntó una noche, mientras empacábamos algunas cosas. «¿Volver a ese lugar, después de todo lo que ha pasado?» «No estoy segura de nada, Sophie», respondí, doblando mecánicamente una camiseta de Alejandro. «Pero es lo que él quiere. Y si estos van a ser sus últimos días, quiero que sean como él desea». El día del viaje llegó más pronto de lo que esperaba. La mañana era fresca y clara, con un cielo azul que parecía burlarse de nuestro dolor. Alejandro estaba sorprendentemente animado, mirando por la ventanilla del coche con una sonrisa nostálgica mientras dejábamos atrás la ciudad. El viaje de 3 horas se me hizo eterno. Cada kilómetro que nos acercaba al pueblo era un recordatorio de lo que habíamos perdido, de la familia que ya no nos esperaba allí. Pero también, de alguna manera, sentía que estábamos cerrando un círculo, volviendo al lugar donde todo había comenzado. Cuando finalmente llegamos, el pueblo parecía congelado en el tiempo. Las mismas calles empedradas, las mismas casas de piedra con sus tejados rojizos, la misma plaza central con su fuente centenaria.
Todo exactamente igual que la última vez que estuvimos aquí, y al mismo tiempo, completamente diferente. La casa de los padres de Alejandro estaba en las afueras del pueblo, rodeada de olivos y con vistas a las montañas. Al verla, sentí un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces habíamos venido aquí de vacaciones, llenos de planes y sueños para el futuro? ¿Cuántas comidas familiares habíamos compartido en ese jardín, riendo y disfrutando del sol de verano? Hemos llegado, dije suavemente, aparcando el coche frente a la casa. Alejandro asintió, su mirada fija en la fachada de piedra. Ayúdame a bajar, por favor. Con cuidado, lo ayudé a salir del coche y a sentarse en su silla de ruedas. Mientras lo empujaba hacia la entrada, no pude evitar notar cómo sus ojos recorrían cada detalle, como si quisiera grabar todo en su memoria. Al abrir la puerta, el olor familiar de la casa nos envolvió. Madera vieja, lavanda seca, un toque de canela, olores que me transportaron instantáneamente a tiempos más felices. Alejandro respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. «Estamos en casa», murmuró, más para sí mismo que para mí. Los primeros días en la casa fueron una mezcla extraña de nostalgia y tristeza. Alejandro parecía revivir con cada rincón que visitábamos, contándome historias de su infancia que nunca antes había compartido. Yo lo escuchaba con atención, atesorando cada palabra, cada recuerdo. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, disfrutando del atardecer, Alejandro me tomó de la mano. «Gracias, Lucía», dijo suavemente. «Gracias por estar aquí conmigo, por hacer esto». Sentí las lágrimas agolpándose en mis ojos. «No tienes que agradecerme nada, amor. No hay otro lugar donde quisiera estar». Él sonrió, esa sonrisa que aún tenía el poder de iluminar mi mundo. «¿Sabes? Cuando era niño, solía sentarme aquí con mi abuelo. Él me contaba historias sobre las estrellas, sobre cómo cada una tenía su propia historia. Miré hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a asomar. ¿Me contarías algunas de esas historias?». Y así, bajo el cielo estrellado de aquel pueblo que guardaba tantos recuerdos, Alejandro comenzó a hablar. Me contó sobre Orión, el cazador, y sobre Casiopea, la reina vanidosa. Me habló de la Osa Mayor y de cómo los marineros la usaban para guiarse en el mar. Cada historia estaba entrelazada con recuerdos de su abuelo, de su infancia, de los veranos interminables en aquel lugar. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, fuimos estableciendo una nueva rutina. Por las mañanas, si Alejandro se sentía con fuerzas, lo llevaba a dar un paseo por el jardín. Observábamos cómo los olivos se mecían con la brisa, escuchábamos el canto de los pájaros, respirábamos el aire limpio de la montaña. Por las tardes, a menudo recibíamos visitas. Los vecinos del pueblo, viejos amigos de la familia, venían a saludar a Alejandro. Traían comida casera, historias del pueblo, y una calidez que contrastaba dolorosamente con la ausencia de Isabel. Una tarde, mientras ordenaba algunas cosas en el desván, encontré una caja llena de fotos antiguas. Eran imágenes de Alejandro de niño, de sus padres jóvenes y enamorados, de cumpleaños y navidades pasadas. Me senté allí mismo, en el suelo polvoriento del desván, y comencé a mirarlas una por una. Había una en particular que me llamó la atención. Era una foto de Alejandro, de unos 5 o 6 años, sentado en el regazo de su madre. Ambos sonreían a la cámara, sus rostros iluminados por la felicidad. Era difícil reconciliar esa imagen con la realidad actual, con la mujer que había decidido abandonar a su hijo en sus momentos más difíciles. «Lucía», escuché la voz de Alejandro llamándome desde abajo. «¿Dónde estás?». «En el desván», respondí, limpiándome rápidamente las lágrimas que no me había dado cuenta que estaba derramando. «Ya abajo». Cuando llegué a la habitación de Alejandro, lo encontré sentado en la cama, mirando por la ventana. Me senté a su lado, mostrándole la caja de fotos. «Mira lo que he encontrado», dije, intentando sonar animada. Los ojos de Alejandro se iluminaron al ver las fotos. Pasamos las siguientes horas mirándolas juntos, riendo con algunas, emocionándonos con otras. Alejandro me contaba historias detrás de cada imagen, reviviendo momentos de su pasado. Cuando llegamos a la foto de él con su madre, noté cómo su expresión cambiaba. La tomó entre sus manos, acariciando suavemente la imagen con su pulgar. «Era tan feliz entonces», murmuró. «Todos lo éramos». No supe qué decir. ¿Cómo consolar a alguien que ha sido abandonado por la persona que debería amarlo incondicionalmente?
Alejandro, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, sé que es difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí contigo. Pase lo que pase. Él asintió, sin apartar la vista de la foto. Lo sé, Lucía. Y no sabes cuánto significa eso para mí. Esa noche, mientras Alejandro dormía, salí al jardín. La luna llena iluminaba el paisaje, dando a todo un aspecto casi irreal. Me senté en el viejo columpio que colgaba del olivo más grande, el mismo donde Alejandro me había contado que jugaba de niño. Mirando hacia la casa, pensé en todo lo que habíamos vivido en los últimos meses. El diagnóstico, la boda apresurada, el abandono de Isabel. Y ahora, este regreso a casa que se sentía como un cierre de algún tipo. Por un momento, me permití imaginar un futuro diferente. Un futuro donde Alejandro se recuperaba milagrosamente, donde volvíamos a esta casa cada verano, donde envejecíamos juntos rodeados de nietos. Era un sueño hermoso, pero dolorosamente inalcanzable. La realidad era que cada día que pasaba, Alejandro se debilitaba más. Los medicamentos para el dolor eran cada vez más fuertes, y había días en los que apenas podía mantenerse despierto por más de unas horas. Pero incluso en esos momentos difíciles, su amor por mí y su gratitud por estar allí nunca flaquearon. Una mañana, mientras le ayudaba a afeitarse, una tarea que antes realizaba con facilidad pero que ahora se había vuelto demasiado complicada para él, Alejandro me miró a través del espejo. Lucía, dijo, su voz apenas un susurro, quiero que me prometas algo. Lo que sea, respondí, mi corazón acelerándose ante la seriedad de su tono. Cuando yo ya no esté, comenzó, y sentí como se me formaba un nudo en la garganta, quiero que sigas adelante. Que vivas, que ames, que seas feliz. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Alejandro, ¿no puedo? Sí, sí puedes, me interrumpió, girándose para mirarme directamente. Eres la persona más fuerte que conozco, Lucía. Y mereces ser feliz. Prométemelo. Lo miré a los ojos, esos ojos que me habían enamorado desde el primer día, ahora cansados pero aún llenos de amor. Te lo prometo, dije finalmente, mi voz quebrándose. Esa promesa, hecha en el baño de la vieja casa familiar, con el olor a espuma de afeitar y el sonido distante de las cigarras en el jardín, se convirtió en un ancla para mí en los días que siguieron. A medida que el estado de Alejandro empeoraba, nuestra rutina se adaptó. Los paseos por el jardín se volvieron menos frecuentes, reemplazados por largas horas en la cama, donde le leía sus libros favoritos o simplemente nos quedábamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Una tarde, mientras leía en voz alta, 100 años de soledad, el libro favorito de Alejandro, noté que su respiración se había vuelto más pesada. Dejé de leer y lo miré. ¿Estás bien, cariño? ¿Quieres que pare? Él negó con la cabeza. No, por favor, sigue. Me gusta escuchar tu voz. Continué leyendo, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Cuánto tiempo nos quedaba? ¿Días? ¿Horas? La idea de perderlo me aterrorizaba, pero al mismo tiempo, una parte de mí deseaba que su sufrimiento terminara. Esa noche, mientras dormía, Alejandro tuvo una crisis. Su respiración se volvió errática y comenzó a temblar incontrolablemente. Llamé a la ambulancia en un estado de pánico, rezando por que llegaran a tiempo. Las horas en el hospital fueron un borrón de pasillos blancos, pitidos de máquinas y conversaciones en voz baja con médicos de rostros serios. Finalmente, un doctor se acercó a mí. Señora, comenzó, y por su tono supe que las noticias no eran bulas. Palabras del médico resonaban en mi cabeza mientras conducía de vuelta a casa. Lo siento, hemos hecho todo lo posible, pero su esposo ha entrado en fase terminal. Le quedan días, tal vez semanas. El camino que antes me parecía tan familiar ahora se sentía como un paisaje alienígena. Cada curva, cada árbol, parecía burlarse de mi dolor. Alejandro había insistido en volver a casa. Si voy a morir, dijo con una voz débil pero decidida, quiero que sea en nuestro hogar, no en un hospital frío y estéril. No pude negarme a su último deseo. Cuando finalmente llegué a la casa, el silencio me golpeó como una ola. Alejandro dormía en la habitación, su respiración laboriosa el único sonido que rompía la quietud. Me senté en el borde de la cama, observando su rostro demacrado. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Hace apenas unos meses, estábamos planeando nuestra boda, nuestro futuro juntos. ¿Y ahora? Los días siguientes pasaron en una especie de neblina.
me movía por la casa como un fantasma, dividiendo mi tiempo entre cuidar de Alejandro y tratar de mantener mi propia cordura. Las visitas del médico local se hicieron más frecuentes, al igual que las llamadas de amigos y familiares que querían despedirse. Una tarde, mientras Alejandro dormía, decidí ordenar un poco la habitación. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para mantener mi mente ocupada. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño cofre de madera en el fondo del armario, parcialmente oculto por una pila de mantas viejas. Lo reconocí al instante. Era el cofre que el abuelo de Alejandro le había regalado cuando era niño. Alejandro siempre hablaba de él con cariño, diciendo que guardaba sus tesoros de la infancia. Con una mezcla de curiosidad y nostalgia, lo saqué del armario y lo coloqué sobre la cama. La cerradura cedió fácilmente, probablemente no se había abierto en años. Dentro, encontré lo que esperaba: viejas monedas, conchas de playa, un par de cartas de béisbol, recuerdos típicos de la infancia. Pero debajo de todo eso, en el fondo del cofre, había algo que no esperaba: un sobre amarillento, con la palabra Lucía escrita en la elegante caligrafía de Alejandro. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varias hojas de papel, llenas de la escritura de Alejandro. Comencé a leer, y con cada palabra, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas verdades que he guardado por demasiado tiempo. Pero antes que nada, quiero que sepas que te amo. Te he amado desde el primer momento en que te vi, y te amaré más allá de la muerte. Pero hay algo que necesitas saber, algo que he mantenido en secreto durante todos estos años. ¿Se trata de la herencia de mi familia? Me detuve, incapaz de continuar leyendo. ¿Herencia? ¿De qué estaba hablando Alejandro? Su familia siempre había vivido cómodamente, sí, pero nunca habían dado señales de tener una gran fortuna. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, seguí leyendo. Alejandro revelaba en su carta que su familia, los Montero, eran en realidad los herederos de una inmensa fortuna. Una fortuna que se remontaba a la época colonial y que había sido mantenida en secreto durante generaciones. El abuelo de Alejandro, don Francisco Montero, había sido el último en manejar abiertamente los negocios familiares antes de decidir ocultarlo todo. El dinero corrompe, hijo, le había dicho don Francisco a Alejandro en su lecho de muerte. He visto cómo destruye familias, cómo cambia a las personas. No quiero eso para ti ni para los tuyos. Y así, la fortuna de los Montero se había mantenido oculta, invertida en empresas fantasma y cuentas offshore. Solo el patriarca de la familia conocía la verdadera extensión de su riqueza, y ese secreto se pasaba de padre a hijo cuando llegaba el momento. Nunca quise ocultarte esto, Lucía, continuaba la carta de Alejandro. Pero cuando me diagnosticaron el cáncer, supe que tenía que tomar decisiones rápidas. No podía dejar que esta carga cayera sobre ti sin preparación. Alejandro explicaba que había estado trabajando en secreto con abogados y asesores financieros para asegurar que yo estuviera protegida después de su muerte. Había establecido fideicomisos, creado cuentas a mi nombre, e incluso comprado propiedades en diferentes países. Quiero que tengas la libertad de elegir tu propio camino, Lucía. Este dinero es tanto una bendición como una maldición. Úsalo sabiamente, haz el bien con él si así lo deseas, o simplemente vive la vida que siempre soñaste. Pero sobre todo, no dejes que te cambie. Sigue siendo la mujer maravillosa, compasiva y fuerte de la que me enamoré. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía las últimas líneas de la carta. Alejandro había pensado en todo, había planeado cada detalle para asegurarse de que yo estuviera bien después de su partida. Pero había algo más, algo que me helaba la sangre. Hay algo más que debes saber, mi amor. Mi madre, Isabel, está al tanto de todo esto. Cuando se enteró de mi decisión de dejarte la mayor parte de la herencia, no lo tomó bien. Temo que su reciente comportamiento, su abandono, no se deba solo al dolor de verme enfermo, sino también a la amargura y el resentimiento por mi decisión. De repente, todo cobraba sentido. El extraño comportamiento de Isabel, su repentino abandono, no era solo el dolor de una madre viendo a su hijo morir. Era la avaricia, el resentimiento de ver cómo una extraña heredaba lo que ella consideraba suyo por derecho. Me sentí abrumada por una mezcla de emociones, shock por el descubrimiento de la fortuna oculta, gratitud por el amor y la previsión de Alejandro, y una profunda tristeza y decepción hacia Isabel. ¿Cómo podía el dinero corromper tanto a una persona?
Pasé las siguientes horas leyendo y releyendo la carta, tratando de asimilar toda la información. Había detalles sobre cuentas bancarias, nombres de abogados y asesores, instrucciones sobre cómo acceder a ciertos documentos. Era abrumador. Cuando finalmente logré calmarme un poco, me di cuenta de que había oscurecido. Alejandro seguía durmiendo, ajeno al torbellino de emociones que me consumía. Me acerqué a la cama y tomé su mano entre las mías. «Oh, Alejandro», susurré, «¿por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haber enfrentado esto juntos». Como si me hubiera escuchado, Alejandro abrió los ojos lentamente. Me miró con esa sonrisa débil pero llena de amor que aún tenía el poder de derretir mi corazón. «Lucía», murmuró, «¿estás bien? Pareces preocupada». Por un momento, consideré contarle todo, mostrarle la carta, pedirle explicaciones. Pero al ver su rostro cansado, sus ojos llenos de dolor pero también de paz, supe que no podía hacerlo. Estos eran sus últimos momentos, y no iba a llenarlos de más preocupaciones. «Estoy bien, mi amor», respondí, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada». Alejandro asintió débilmente. «Ven, acuéstate conmigo un rato». Me recosté a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo cada vez más frágil. Nos quedamos así, en silencio, durante lo que parecieron horas. Yo no dejaba de pensar en todo lo que había descubierto, en cómo cambiaba todo y al mismo tiempo no cambiaba nada. Porque al final del día, lo único que importaba era esto, Alejandro y yo, juntos, enfrentando el final. Los días siguientes fueron una mezcla surreal de cuidar a Alejandro y tratar de procesar la información que había descubierto. Cada vez que miraba a mi alrededor, a la casa, a los muebles, me preguntaba cuánto de todo esto era parte de esa inmensa fortuna oculta. ¿Cuántos secretos más guardaban estas paredes? Una tarde, mientras Alejandro dormía, decidí investigar un poco más. Con la información de la carta, logré acceder a algunos de los documentos en línea que Alejandro había mencionado. Lo que vi me dejó sin aliento. La fortuna de los Montero era aún más grande de lo que había imaginado. Había propiedades en todo el mundo, acciones en empresas multinacionales, cuentas en bancos de los que ni siquiera había oído hablar. Me sentí abrumada. ¿Cómo se suponía que iba a manejar todo esto? Yo, que había crecido en una familia de clase media, que había trabajado duro por todo lo que tenía, ¿cómo iba a lidiar con ser repentinamente una de las personas más ricas del país? Pero más allá de la magnitud de la fortuna, lo que más me afectaba era el peso del secreto. Alejandro había cargado con esto durante años, probablemente toda su vida adulta. ¿Cuántas veces habría querido contármelo? ¿Cuántas decisiones habrá tomado influenciado por este conocimiento? Y luego estaba Isabel. Su comportamiento cobraba un nuevo y terrible sentido a la luz de esta información. La mujer que me había recibido con los brazos abiertos en su familia, que me había tratado como a una hija, ahora me veía como la usurpadora de lo que consideraba suyo. Me preguntaba si debería intentar contactarla, explicarle que yo no sabía nada de esto, que el dinero no me importaba. Pero una parte de mí, una parte que me avergonzaba admitir, estaba furiosa con ella. ¿Cómo podía el dinero ser más importante que su propio hijo? ¿Cómo podía abandonarlo en sus últimos momentos por algo tan trivial como la riqueza material? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de Alejandro llamándome débilmente desde la habitación. Cerré rápidamente la computadora y fui a su lado. «Lucía», dijo con voz ronca, «hay algo que necesito decirte». Mi corazón se aceleró. ¿Iba a contarme sobre la herencia? ¿Debería decirle que ya lo sabía? «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté, tomando su mano entre las mías. Alejandro me miró con ojos llenos de amor y arrepentimiento. «Perdóname por no haberte dicho todo antes. Sobre mi familia, sobre el dinero». Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. No tendría que fingir, no tendría que guardar ese secreto. «Oh, Alejandro», dije, las lágrimas comenzando a correr por mis mejillas, «ya lo sé. Encontré tu carta». Vi una mezcla de alivio y preocupación cruzar su rostro. «¿La encontraste? ¿Cuándo?» Le conté sobre el cofre, sobre cómo había descubierto la carta y todo lo que había leído. Alejandro escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Quería protegerte», dijo finalmente. «No quería que tuvieras que cargar con este peso mientras yo estaba enfermo. Pero ahora veo que fue un error. Debería haber confiado en ti desde el principio». «Te entiendo»,
respondí, acariciando suavemente su mejilla. Pero Alejandro, tienes que saber que nada de eso me importa. El dinero, las propiedades, nada de eso significa nada comparado contigo. Alejandro sonrió débilmente. Lo sé, mi amor. Y es por eso que sé que harás lo correcto con todo eso. Úsalo para hacer el bien, para ayudar a otros. No dejes que te cambie. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, reuní el valor para hacer la pregunta que me había estado carcomiendo. Alejandro, ¿qué pasa con tu madre? ¿Realmente nos abandonó por el dinero? Vi el dolor cruzar su rostro. Me temo que sí. Cuando le dije que había decidido dejarte la mayor parte de la herencia, se enfureció. Dijo que era una traición a la familia, que tú no tenías derecho a esa fortuna. Traté de hacerla entrar en razón, de explicarle que el dinero no importaba, que lo único importante era que estuviéramos juntos en estos momentos. Pero ella no pudo verlo así. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo abandonarte cuando más la necesitabas? Alejandro suspiró. El dinero tiene el poder de cambiar a las personas, Lucía. Mi abuelo tenía razón cuando decidió ocultarlo todo. He visto lo que la codicia puede hacer, cómo puede destruir familias enteras. Es por eso que quiero que seas cuidadosa con cómo manejas todo esto. Asentí, comprendiendo la magnitud de la responsabilidad que Alejandro estaba poniendo sobre mis hombros. No se trataba solo de manejar una gran fortuna, sino de hacerlo de una manera que no me corrompiera, que no cambiara quién era yo en el fondo. Te prometo que haré lo correcto, dije, apretando su mano. Usaré el dinero para hacer el bien, para ayudar a otros. No dejaré que me cambie. Alejandro sonrió, y por un momento vi un destello de los días que siguieron a la revelación de Alejandro fueron una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba agradecida por su previsión y su amor, que se extendía más allá de la muerte para cuidar de mí. Por otro lado, me sentía abrumada por la responsabilidad que ahora pesaba sobre mis hombros. ¿Cómo iba yo, una simple maestra de escuela, a manejar una fortuna de tal magnitud? Alejandro se debilitaba día a día, y yo dividía mi tiempo entre cuidarlo y tratar de entender los intrincados detalles de la herencia que pronto sería mía. Pasaba las noches en vela, leyendo documentos legales y financieros que apenas comprendía, todo mientras el sonido de la respiración cada vez más laboriosa de Alejandro me recordaba que el tiempo se nos escapaba. Una mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina, escuché un ruido en la puerta principal. Al principio pensé que sería el viento, pero entonces lo oí de nuevo, alguien estaba llamando, suavemente pero con insistencia. Con el corazón acelerado, me acerqué a la puerta. ¿Quién podría ser? No esperábamos visitas, y la mayoría de nuestros amigos y familiares llamaban antes de venir. Cuando abrí la puerta, el shock me dejó sin palabras. Allí, de pie en el umbral, estaba Isabel, la madre de Alejandro. Lucía, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Puedo pasar? Por un momento, no supe cómo reaccionar. Esta mujer, que nos había abandonado en nuestro momento más difícil, que había elegido el dinero por encima de su propio hijo, ahora estaba aquí, parada frente a mí como si nada hubiera pasado. Isabel, logré decir finalmente, mi voz más fría de lo que pretendía. ¿Qué haces aquí? Ella bajó la mirada, y por primera vez noté lo demacrada que se veía. Había perdido peso, y había profundas ojeras bajo sus ojos. Yo, necesito hablar con Alejandro. Por favor, Lucía. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, es mi hijo. Sentí una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, quería cerrarle la puerta en la cara, decirle que ya era demasiado tarde, que había perdido su oportunidad cuando decidió abandonarnos. Pero por otro lado, sabía que Alejandro querría verla, sin importar lo que hubiera pasado. Después de un momento de duda, me hice a un lado. Pasa, dije, mi voz aún tensa. Pero te advierto, Isabel. Si esto le hace daño a Alejandro de alguna manera. Lo entiendo, me interrumpió, entrando a la casa con pasos vacilantes. No quiero causarle más dolor. Solo, necesito verlo. La guié hasta la habitación donde Alejandro descansaba. Él estaba despierto, mirando por la ventana como solía hacer en sus momentos de lucidez. Cuando nos oyó entrar, giró la cabeza lentamente. Lucía, llamó con voz débil.
Y entonces sus ojos se posaron en Isabel. ¿Mamá? Vi cómo los ojos de Isabel se llenaban de lágrimas. Se acercó a la cama con pasos temblorosos, como si temiera que Alejandro fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Hijo mío, dijo, su voz quebrándose. Lo siento tanto. Perdóname, por favor. Alejandro la miró por un largo momento, y luego extendió su mano hacia ella. Isabel la tomó entre las suyas, sollozando abiertamente ahora. Mamá, dijo Alejandro suavemente. Estás aquí. Me sentí como una intrusa en ese momento tan íntimo entre madre e hijo. Estaba a punto de salir de la habitación cuando Alejandro me llamó. Lucía, quédate. Por favor. Me acerqué a la cama, colocándome al otro lado de Alejandro. Él tomó mi mano con la que tenía libre, y así nos quedamos, formando un triángulo alrededor de la cama, Alejandro, Isabel y yo. Tenemos mucho de qué hablar, dijo Alejandro, su voz débil pero decidida. Y así comenzó una de las conversaciones más difíciles y emotivas de mi vida. Isabel, entre lágrimas, nos contó cómo el miedo y la avaricia la habían cegado. Cómo, al enterarse de la decisión de Alejandro de dejarme la mayor parte de la herencia, se había sentido traicionada y abandonada. Pensé que estabas eligiendo a Lucía sobre mí, dijo, su voz llena de vergüenza. Me convencí a mí misma de que ella solo estaba contigo por el dinero, que te había manipulado de alguna manera. Fui una tonta, una egoísta. Alejandro apretó su mano. Mamá, el dinero nunca fue importante. Lo único que quería era que estuvieras aquí, conmigo, con nosotros. Isabel asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé ahora. Me tomó tiempo, pero finalmente entendí que estaba perdiendo lo más valioso que tenía, a mi hijo, a mi familia. Luego se volvió hacia mí, sus ojos llenos de remordimiento. Lucía, sé que no merezco tu perdón. La forma en que te traté, las cosas que pensé de ti, fui injusta y cruel. Pero quiero que sepas que ahora veo la verdad. Veo cuánto amas a mi hijo, cuánto lo has cuidado. Gracias por estar aquí cuando yo no pude. Sentí mis propias lágrimas comenzar a caer. A pesar de todo el dolor y la rabia que había sentido hacia Isabel, ver su arrepentimiento genuino me conmovió profundamente. Isabel, dije suavemente, lo importante es que estás aquí ahora. Alejandro te necesita, y yo también te he echado de menos. Alejandro nos miró a ambas, una sonrisa débil pero llena de amor en su rostro. Mis dos mujeres favoritas, dijo. Juntas de nuevo. Pasamos el resto del día juntos, hablando, recordando, riendo y llorando. Isabel nos contó cómo había pasado las últimas semanas sumida en la depresión y el arrepentimiento, hasta que finalmente encontró el valor para venir y enfrentar sus errores. Pensé que me odiarían, admitió. Que me echarían y me dirían que ya era demasiado tarde. Y lo hubiera entendido. Pero tenía que intentarlo, tenía que ver a mi hijo una última vez. Alejandro, a pesar de su debilidad, parecía más animado de lo que lo había visto en semanas. Tener a su madre de vuelta parecía haberle dado un último impulso de energía. Nunca es demasiado tarde para la familia, dijo. El amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. Esa noche, cuando Isabel se preparaba para irse, la detuve en la puerta. Quédate, le dije. Hay suficiente espacio, y Alejandro, bueno, no sabemos cuánto tiempo le queda. Deberías estar aquí. Isabel me miró con gratitud. Gracias, Lucía. Eres más fuerte y más bondadosa de lo que jamás podré ser. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de tristeza y alegría. Ver a Alejandro rodeado del amor de su madre y su esposa parecía darle una paz que no había tenido en mucho tiempo. Isabel y yo nos turnábamos para cuidarlo, y en los momentos de descanso, poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Una tarde, mientras Alejandro dormía, Isabel y yo nos sentamos en el porche, bebiendo té y mirando el atardecer. Lucía, comenzó Isabel, su voz suave pero firme. Hay algo que necesito decirte. Me volví hacia ella, notando la seriedad en su rostro. Sé todo sobre la herencia, continuó. Sé que Alejandro te lo dejó todo a ti, y quiero que sepas que estoy de acuerdo con su decisión. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima que no sabía que estaba cargando. Isabel, ¿yo? Ella levantó una mano, deteniéndome. Déjame terminar, por favor.
He tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre mis acciones y mis motivaciones. Y me he dado cuenta de que el dinero, la herencia, todo eso, no significa nada comparado con el amor y la familia. Isabel tomó mi mano entre las suyas, sus ojos llenos de una emoción que no pude descifrar completamente. Tú has sido la luz en la vida de mi hijo, Lucía. Lo has amado incondicionalmente, lo has cuidado en sus momentos más oscuros. Mereces cada centavo de esa herencia, y más. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Isabel, el dinero no me importa. Nunca me ha importado. Lo único que quiero es a Alejandro. Ella asintió, una sonrisa triste en su rostro. Lo sé, cariño. Y es por eso que sé que harás lo correcto con esa fortuna. La usarás para honrar la memoria de Alejandro, para hacer el bien en el mundo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Isabel habló de nuevo. Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre serás parte de esta familia. Eres mi hija, Lucía, tanto como Alejandro es mi hijo. Y prometo que, de ahora en adelante, estaré aquí para ti, para apoyarte en lo que necesites. La abracé, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. En ese momento, sentí como si un círculo se cerrara, como si todas las piezas rotas finalmente comenzaran a encajar de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro se debilitaba cada vez más, pero parecía en paz, rodeado del amor de su familia. Isabel y yo nos turnábamos para cuidarlo, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias de tiempos más felices, o simplemente sentándonos en silencio, sosteniendo su mano. Una noche, mientras estábamos los tres en la habitación, Alejandro nos llamó a su lado. Mis dos amores, dijo, su voz apenas un susurro. Quiero que me prometan algo. Isabel y yo nos miramos, y luego volvimos nuestra atención a Alejandro. Lo que sea, hijo, dijo Isabel. Cuídense la una a la otra, continuó Alejandro. Sean la familia que siempre quise que fueran. Y por favor, no dejen que el dinero, la herencia, o cualquier otra cosa se interponga entre ustedes. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas mientras asentía. Te lo prometo, mi amor. Yo también lo prometo, hijo, dijo Isabel, su voz quebrada por la emoción. Alejandro sonrió, una sonrisa débil pero llena de amor. Gracias. Ahora puedo irme en paz, sabiendo que las dos mujeres que más amo en este mundo estarán juntas, cuidándose mutuamente. Esa fue la última conversación coherente que tuvimos con Alejandro. En las horas siguientes, cayó en un sueño profundo del que ya no despertaría. Isabel y yo nos quedamos a su lado, sosteniendo sus manos, hablándole suavemente, asegurándonos de que supiera que estábamos allí, que lo amábamos. En la madrugada del tercer día, Alejandro tomó su último aliento. Fue un momento tranquilo, casi imperceptible. Un momento estaba allí, su pecho subiendo y bajando suavemente, y al siguiente, simplemente, se había ido. Isabel y yo nos abrazamos, llorando juntas por el hombre que ambas habíamos amado de maneras diferentes pero igualmente profundas. En ese momento, sentí que nuestra promesa a Alejandro se sellaba, que nuestro vínculo se fortalecía en el dolor compartido. Los días que siguieron fueron un borrón de arreglos funerarios, visitas de condolencia y papeleo interminable. Isabel se quedó conmigo, ayudándome con todo, siendo mi roca en medio de la tormenta de gris que amenazaba con ahogarme. Una semana después del funeral, mientras ordenábamos algunas de las pertenencias de Alejandro, Isabel encontró otra carta, esta vez dirigida a ambas. Mis queridas Lucía e Isabel, comenzaba la carta. Si están leyendo esto juntas, significa que han encontrado el camino de vuelta la una a la otra, y no puedo expresar lo feliz que eso me hace. La carta continuaba, detallando los deseos de Alejandro para nosotras y para la herencia. Nos pedía que trabajáramos juntas, que usáramos el dinero para hacer el bien, para ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones similares a la nuestra. No dejen que esta fortuna las defina, escribió. Úsenla como una herramienta para crear un legado de amor y compasión. Ese será el mejor homenaje que pueden hacerme. Isabel y yo nos miramos, las lágrimas corriendo por nuestras mejillas, pero también con una nueva determinación en nuestros ojos. ¿Qué dices, Lucía?, preguntó Isabel. ¿Honramos los deseos de Alejandro juntas? Tomé su mano, sintiendo por primera vez desde la muerte de Alejandro un rayo de esperanza. Juntas, asentí. Y así, en medio del dolor y la pérdida,
comenzó un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo de sanación, de perdón y de un propósito compartido. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría días en que el dolor de la ausencia de Alejandro sería insoportable. Pero también sabía que no estaba sola. Los meses que siguieron a la muerte de Alejandro fueron un torbellino de emociones y cambios. Isabel y yo, unidas por el dolor compartido y la promesa hecha a Alejandro, nos embarcamos en la tarea de dar forma a su legado. No fue fácil. Hubo días en los que el peso de la pérdida parecía aplastarnos, en los que la magnitud de la responsabilidad que teníamos por delante nos abrumaba. Pero nos teníamos la una a la otra, y eso hacía toda la diferencia. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza de la casa familiar, Isabel me miró con una mezcla de determinación y nerviosismo en sus ojos. Lucía, comenzó, he estado pensando. Creo que sé cómo podríamos empezar a cumplir los deseos de Alejandro. Dejé mi taza de café sobre la mesa, intrigada. Te escucho. ¿Recuerdas el hospital donde trataron a Alejandro?, preguntó. Asentí, los recuerdos de aquellos días difíciles aún frescos en mi mente. Bueno, estuve investigando un poco. Resulta que tienen un programa para pacientes de cáncer que no pueden pagar sus tratamientos, pero está terriblemente subfinanciado. Comencé a entender hacia dónde se dirigía. ¿Estás sugiriendo que donemos dinero al programa? Isabel asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. No solo eso. Estoy sugiriendo que lo adoptemos por completo. Que lo convirtamos en la Fundación Alejandro Montero para el tratamiento del cáncer. La idea me golpeó con fuerza. Era perfecto. Una manera de honrar la memoria de Alejandro, de usar la herencia para hacer exactamente lo que él hubiera querido, ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo que nosotros. Habíamos vivido. Isabel, es una idea maravillosa, dije, sintiendo como las lágrimas se agolpaban en mis ojos. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de esperanza, de propósito renovado. Así comenzó nuestro viaje. Los siguientes meses fueron un torbellino de reuniones con abogados, médicos y administradores del hospital. Aprendimos más sobre oncología y administración de fundaciones de lo que jamás pensé que sabría. Pero con cada paso que dábamos, sentía que estábamos más cerca de Alejandro, que estábamos honrando su memoria de la manera más hermosa posible. La Fundación Alejandro Montero para el tratamiento del cáncer se inauguró oficialmente 6 meses después de su muerte. El día de la inauguración, el auditorio del hospital estaba lleno. Médicos, enfermeras, pacientes y sus familias, todos reunidos para ser testigos del nacimiento de algo especial. Cuando me paré frente al podio para dar mi discurso, sentí un nudo en la garganta. Miré a la audiencia y vi a Isabel en la primera fila, sus ojos llenos de orgullo y emoción. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Hace un año, mi vida cambió para siempre, dije, mi voz temblando ligeramente. Perdí al amor de mi vida, Alejandro Montero, por culpa del cáncer. Fue un golpe devastador, uno del que pensé que nunca me recuperaría. Pero Alejandro, incluso en sus últimos momentos, pensaba en los demás. Nos dejó no solo recursos, sino también una misión, usar esos recursos para ayudar a otros que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Hice una pausa, mirando los rostros atentos en la audiencia. Vi esperanza en sus ojos, y eso me dio fuerzas para continuar. La Fundación Alejandro Montero no es solo un programa de ayuda financiera. Es un compromiso. Un compromiso de luchar contra el cáncer en todos los frentes. De proporcionar no solo tratamiento médico, sino también apoyo emocional y práctico a los pacientes y sus familias. Porque sabemos, por experiencia propia, que el cáncer no solo afecta al cuerpo. Afecta al espíritu, a la familia, a la vida entera. Vi a varias personas en la audiencia sentir, algunos limpiándose lágrimas de los ojos. Sabía que muchos de ellos habían pasado o estaban pasando por lo mismo que nosotros. Pero sobre todo, continué, esta fundación es una promesa. Una promesa a Alejandro, y a todos los que han luchado y siguen luchando contra esta terrible enfermedad. La promesa de que no están solos. De que hay esperanza. De que juntos, podemos hacer la diferencia. Cuando terminé mi discurso, el auditorio estalló en aplausos. Isabel subió al escenario y me abrazó, ambas llorando y riendo al mismo tiempo. En ese momento, sentí que Alejandro estaba allí con nosotras, sonriendo, orgulloso de lo que habíamos logrado. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad.
La fundación creció rápidamente, atrayendo donaciones y voluntarios de todo el país. Pronto, no solo estábamos ayudando a pacientes a pagar sus tratamientos, sino también financiando investigación de vanguardia en terapias contra el cáncer. Un día, mientras revisaba algunos informes en la oficina de la fundación, recibí una llamada que cambiaría todo una vez más. «Señora Montero», dijo una voz al otro lado de la línea. «Soy el doctor Ramírez, del Hospital Universitario. Tenemos un paciente aquí que creo que le gustaría conocer». Intrigada, acordé visitar el hospital esa misma tarde. Cuando llegué, el doctor Ramírez me llevó a una habitación en el ala de oncología. Allí, sentada en la cama, estaba una niña de no más de 10 años. Tenía la cabeza calva por la quimioterapia, pero sus ojos brillaban con una fuerza que me recordó inmediatamente a Alejandro. «Lucía, te presento a María», dijo el doctor Ramírez. «María, esta es la señora Montero, de quien te hablé». La niña me miró con una mezcla de curiosidad y admiración. «¿Usted es la señora que ayuda a los niños enfermos como yo?», preguntó. Sentí un nudo en la garganta. «Sí, cariño. Eso intento». María sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Gracias», dijo simplemente. «Los médicos dicen que gracias a su fundación, puedo recibir un tratamiento nuevo que podría curarme». En ese momento, sentí como si todo cobrara sentido. Todo el dolor, toda la lucha, todo el trabajo duro, todo valía la pena por momentos como este. Por la oportunidad de dar esperanza a niños como María. Pasé la tarde hablando con María y sus padres. Me contaron sobre su lucha contra la leucemia, sobre cómo habían perdido la esperanza hasta que supieron de nuestra fundación. Escuché sus historias, compartí las mías, y juntos, lloramos y reímos. Cuando salí del hospital esa noche, me sentía diferente. Renovada. Como si una parte de mí que había estado dormida desde la muerte de Alejandro finalmente hubiera despertado. Llamé a Isabel tan pronto como llegué a casa. «Isabel», dije, sin siquiera saludar, «tengo una idea». «Te escucho», respondió ella, reconociendo la emoción en mi voz. «Quiero expandir la fundación. No solo quiero que ayudemos a pagar tratamientos. Quiero que creemos un centro de investigación propio. Un lugar donde podamos desarrollar nuevas terapias, donde podamos reunir a los mejores científicos del mundo para luchar contra el cáncer». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, Isabel habló, su voz llena de determinación. «Hagámoslo». Los siguientes 2 años fueron los más ocupados y gratificantes de mi vida. Trabajamos incansablemente para hacer realidad nuestra visión. Construimos el Centro de Investigación Alejandro Montero, un edificio de última generación equipado con los laboratorios más avanzados. Reclutamos a científicos de renombre mundial, les ofrecimos recursos ilimitados y un único mandato: encontrar una cura. No fue fácil. Hubo obstáculos, retrocesos, momentos en los que pensé que estábamos locos por intentar algo tan ambicioso. Pero cada vez que dudaba, recordaba a María y a todos los otros pacientes que habíamos conocido en el camino. Recordaba a Alejandro y la promesa que le habíamos hecho. Y seguíamos adelante. Un día, 3 años después de la muerte de Alejandro, recibí otra llamada que cambiaría todo. Era el doctor Sánchez, el director de investigación de nuestro centro. «Lucía», dijo, su voz temblando de emoción, «lo hemos logrado. Hemos desarrollado una terapia que ha mostrado resultados increíbles en los ensayos clínicos. Estamos hablando de tasas de remisión del 90% en casos que antes se consideraban intratables». Sentí como si el mundo se detuviera. ¿Estás seguro?, logré preguntar. «Completamente», respondió. «Lucía, creo que hemos encontrado la cura que estábamos buscando». Dejé caer el teléfono, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Lo habíamos logrado. El sueño de Alejandro, nuestro sueño, se había hecho realidad. Los meses siguientes fueron un torbellino de conferencias de prensa, reuniones con agencias reguladoras y preparativos para lanzar el tratamiento a nivel mundial. Pero en medio de todo el caos, hubo un momento que se destacó por encima de todos los demás. Fue el día en que María, la niña que había conocido en el hospital años atrás, vino a visitarme a la fundación. Ya no era la niña frágil y calva que había conocido. Ahora era una adolescente vibrante, llena de vida y energía. «Señora Montero», dijo, abrazándome con fuerza, «quería que fuera la primera en saber.
Estoy oficialmente libre de cáncer. Y los médicos dicen que es gracias a su nuevo tratamiento. En ese momento, sentí como si Alejandro estuviera allí con nosotras, sonriendo, asintiendo con aprobación. Habíamos cumplido nuestra promesa. Habíamos hecho la diferencia. Esa noche, mientras estaba sentada en el porche de la casa familiar, mirando las estrellas como solía hacer con Alejandro, sentí una paz que no había experimentado en años. Sí, aún lo extrañaba terriblemente. Siempre lo haría. Pero ahora, el dolor venía acompañado de algo más: orgullo, satisfacción, un sentido de propósito cumplido. Isabel se unió a mí, sentándose en silencio a mi lado. Después de un rato, habló. ¿Sabes? Creo que Alejandro estaría orgulloso de nosotras. Asentí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Lo sé. Yo también lo creo. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?, continuó Isabel, su voz suave y reflexiva. Desde ese terrible día en la iglesia, pasando por el dolor, la pérdida, el descubrimiento del secreto de la herencia, hasta hoy. Sí, respondí, recordando todo lo que habíamos pasado. Ha sido un viaje increíble. Y pensar que hubo un momento en que dejé que el dinero, la codicia, me cegara, dijo Isabel, el arrepentimiento aún evidente en su voz. Casi pierdo lo más valioso que tenía, mi familia. La tomé de la mano, apretándola suavemente. Lo importante es que encontraste el camino de vuelta, Isabel. Y mira todo lo que hemos logrado juntas. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Isabel habló de nuevo. ¿Qué crees que nos depare el futuro, Lucía? Pensé en ello por un momento. No lo sé, respondí honestamente. Pero sé que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas. Como familia. Isabel asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Como familia, repitió. Mientras mirábamos las estrellas, sentí una ola de gratitud abrumadora. Gratitud por Alejandro, por el amor que compartimos y por el legado que nos dejó. Gratitud por Isabel, por la familia que habíamos formado a pesar de todas las dificultades. Gratitud por la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo. Sí, había perdido mucho. El dolor de la ausencia de Alejandro nunca desaparecería completamente. Pero también había ganado tanto. Había encontrado un propósito, una misión. Había ayudado a salvar vidas, a dar esperanza a quienes la habían perdido. Y lo más importante, había aprendido que el amor, el verdadero amor, nunca muere realmente. Vive en los recuerdos que atesoramos, en las vidas que tocamos, en el bien que hacemos en nombre de aquellos que hemos perdido. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día, sentí una sensación de paz y determinación. No sabía qué nos depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. Con el recuerdo de Alejandro en mi corazón, con Isabel a mi lado, y con la misión de la fundación guiando mis pasos, sabía que podría enfrentar cualquier cosa que la vida me pusiera por delante. Porque había renacido. No como la persona que era antes, sino como alguien más fuerte, más sabia, más compasiva. Alguien que entendía el verdadero valor de la vida, del amor, de la familia. Y mientras el nuevo día despuntaba, supe con certeza que este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, de propósito, de amor.